Hola, buenas, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a tratar de Searle, en concreto de su teoría del lenguaje, que presenta para él mismo fundamentalmente tres problemas, dos de los cuales coinciden aproximadamente con dos de las dimensiones que hemos visto en capítulos anteriores, la pragmática y la semántica, introduciendo una tercera, la mentalista. Veremos que Searle es un continuador en gran medida de Austin, y veremos con Searle cuán importante fue Austin en teoría del lenguaje pragmática. Los tres problemas a que nos referimos que tiene la filosofía analítica del lenguaje para Searle son, primero, los problemas internos dentro del propio paradigma pragmático. Segundo, los problemas de fundamentación del paradigma pragmático en la filosofía de la mente. Y tercero, los problemas de formalización de tal paradigma pragmático en el paradigma semántico, en la lógica y en específico la teoría de conjuntos. Así que sin más, empecemos. Continuando la tradición de Oxford, John Rogers Searle asume la distinción de su maestro Austin entre una dimensión constatativa y otra dimensión realizativa del lenguaje, como también el desplazamiento y puesta del énfasis analítico en esta última, el cual intensifica respecto de Austin. Lo hace, sin embargo, introduciendo una crítica dirigida al concepto de regla de su predecesor y la supuesta generalización que hace de los actos de habla al proponer siempre ejemplos de actos institucionalmente ligados, como si estos agotasen la totalidad de los actos de habla o reduciendo los actos de habla a los institucionales, como los propios de juicios, bodas, etc. Searle señala que los actos de habla en contextos institucionales no son, de hecho, los únicos, pues tales actos también se dan en contextos comunicativos informales y conversacionales. Para ello introduce una nueva distinción entre 1. Reglas regulativas, las cuales están dirigidas a permitir, prohibir u obligar conductas humanas que habría priorizado desproporcionadamente Austin, y 2. Reglas constitutivas, que no se encargan de regular sino que constituyen en sí mismas nuevas formas de conducta, porque han sido abstraídas de las condiciones tanto necesarias como suficientes de los casos particulares en los que se cumple el acto de habla, como por ejemplo el de una promesa. Este tipo de reglas son las que verdaderamente rigen tanto en contextos institucionales como informales, en contra de Austin. Este problema continúa el de la fundación de la normatividad del lenguaje, que ya vimos en Wittgenstein. Así, su formulación del concepto de regla constitutiva recibe una notable influencia de John Rawls y su concepto de reglas de la práctica, Rules of Practice, de un artículo de Rawls que data de 1955, donde el autor de Teoría de la Justicia afirma que las reglas son lógicamente anteriores a los casos particulares en el sentido de que, si no existieran, los términos referentes a las acciones especificadas por ellas carecerían de sentido. La normatividad y el pragmatismo, por influencia creciente del nuevo imperio hegemónico norteamericano, vuelve a introducirse en el eximperio inglés, como vimos que lo hacía en Wittgenstein por vía del economista Plumpton Ramsey, quien le introducía en Peirce. Searle constituye en este sentido una síntesis de las tesis de Austin y Rawls. La profundización e intensificación teóricas en la dimensión pragmática del análisis alcanza nuevas cotas tanto en Searle como luego en Strawson, los cuales llegan a identificar actos locutivos e ilocutivos que en Austin aparecían más bien distintos, pero en una absorción de los actos ilocutivos en los locutivos. Por ejemplo, para que el acto de habla de prometer tenga éxito se han de cumplir unas condiciones tanto necesarias como suficientes, las cuales quedarán establecidas como reglas fundamentales.